Bienvenidos a Incómodos, este espacio donde hay temas controversiales y polémicos que tratamos de que se vuelvan conversables. Cada uno de nosotros tiene distintas convicciones y creencias, pero creemos que siempre se puede conversar. Y no solo conversar, sino también podemos debatir, pero tomando en cuenta que siempre lo debemos hacer en la línea del respeto. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez y bienvenidos a otro episodio de Incómodos Podcast. Hoy es 14 de diciembre. 14 de diciembre, señores. Se está estrenando este episodio un 14 de diciembre, que es como la mitad. Nos queda medio diciembre todavía para que se acabe la Navidad. Pero yo a estas alturas, no sé ustedes, pero yo a estas alturas, ya yo no quiero escuchar más gaita. Ya yo no quiero escuchar pan de jamón. No, estás loco. Ya va, porque de eso se trata. Me siento cero, pero cero incómodo diciendo, porque yo soy de esas personas Grinch. Yo de esas personas que no les gustan para nada la Navidad. O sea, Por eso te viniste vestido de verde hoy, ¿no? Para identificar ahí al Grinch. No, y mira, Y estás de Navidad, soy sí, un arbolito, totalmente. soy un arbolito andante. Yo también me vine de verde para apoyar la situación. Porque yo no soporto esa gente que antes de diciembre empieza a escuchar gaitas y cuestiones de Navidad. Yo no lo soporto. O sea, ni siquiera pueden esperar a diciembre. Brother, yo no sé cómo hacen para soportarme, pues yo comienzo a escuchar gaita de octubre y mis hijas quieren montar la Navidad de septiembre. Y yo creo que este año además, no sé, no recuerdo, la primera gaita que escuché fue por ahí, que es el principio de octubre, que yo no, que ya va, le chance, Sí. o sea, ya va. Ojo, a mí no me gusta la Navidad, y lo he dicho, No no me gusta, a mí no me gusta la Navidad, y más adelante, de hecho, leyendo cosas para las cosas que hemos hablado hoy, me di cuenta que hay un porqué. Y de hecho, en una conversación que tuvimos los tres, dije, miércoles, acabo de identificar por qué no me gusta la Navidad. Pero eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Ahora, desde que por ejemplo, Ainhoa nació, sobre todo desde que ella tuvo como 2 años, se empezó a entusiasmar por el tema de la Navidad, Claro, y los se niños- alegra. los niños Entonces, aman la te cambian Sí, full sí, la perspectiva. Pero yo, personalmente, ya a estas alturas, y que no... o sea, primero que yo no soy... ustedes son de las que la comida navideña les gusta. O sea, les encanta. Me como 26 hallacas. Yo no entiendo la gente que... Brother, si yo estuve peleando Sí, tú eres con de mi así. suegra y con mi esposa porque querían hacer que 50 hallacas, le dije, están locas. Son muchos, son Tenemos muchos. que hacer, tenemos No, que hacer 200 hallacas. En serio, yo soy el que como hallaca en el desayuno, en el almuerzo, Durante en la cena diciembre. y con su cuchara de mayonesa. ¡Pah! No, pero tú eres un Ese marginal. es un sello. Tú sí, eres sí, un ya sé. marginal. No, mira, macho que se respeta come hallaca con mayonesa. No, vale, mano. eso es un crimen. O sea, el tema de la hallaca, el tema del arbolito. Yo este año monté arbolito en octubre. O sea, en octubre, porque Ainhoa comenzó por la a pedirlo, niña. lo quería pedir, empezó a ver que algunas personas, bueno, ¿sabes qué personas? Yo me recuerdo a mi mamá ponía la Navidad, que si en julio y la quitaba en marzo. Entonces en mi casa siempre era Navidad. O sea, mi mamá era la que llenaba toda la casa de Navidad. No sé si te Hasta el acuerdas. baño, yo me Todo acuerdo el que baño tú vas tenía... para el baño y estaba forradito así que no provocaba ni siquiera sentarse en la poseta. Parecía- porque era Había, tan bonito había que 5 decía, santas viéndote así, 5 santas viéndote, No, todos no, bailando. ¿cómo- No, y el inodoro ¿Cómo parecía hago? un San ¿Cómo? Nicolás. Parecía No, que no, te estaba, en serio. ibas al baño No, y en te estaba serio. Así que, ¿cómo abrazando. hago? Lo del número vestía, dos. mi mamá vestía, le ponía tapas de Navidad, todo es Navidad. Entonces, eso no tiene nada que ver con lo mío, pero yo personalmente... Yo creo que de ahí viene tu odio a la No, Navidad. porque viste que estábamos hablando de esto, y yo siempre le he dicho, a mí no me gusta diciembre, no me gusta, pero nunca había indagado como en el porqué, y esto lo hemos hablado en Y no, y hay ocasiones un anteriores. porqué, Todo hay un está porqué, estudiado, todo está definitivamente. estudiado, y todo tiene, y en estos días estaba leyendo esto es una gente que se llaman Tendencias, y ellos hacen un artículo que dice las diferencias psicológicas entre los que aman y los que odian la Navidad. Y aquí hay cualquier persona que me está viendo se puede identificar conmigo, no estamos solos. Nada más para que tengan un dato, el 20% de la población, cerca del 20% de la población mundial, se identifica como una persona no fanática de la Navidad. No vamos a decir a esa persona que odia la Navidad, porque yo no es que odie la Navidad, sino sencillamente no me gusta y no es algo que mientras más rápido se acabe mejor. Pero
hay un 20%, o sea, no es poquito. Estamos hablando de que de cada 5 personas, aquí 1, 2, 3, vamos a ponerle aquí más poleo. De cada 10, aquí 2. Ángel. Hay uno que no le gusta, ese soy yo. Aquí hay un ok. 20%. ¿A ti te gusta? Bueno, No, normal. o sea, yo no soy exageradamente así como esa gente que me encanta la Navidad, pero te la da paso igual. chévere. Me O sea, da la- igual, la la disfrutas. verdad me da igual. Sí, la disfruto Eso, relajado. yo no es que me amargo durante el mes, porque yo conozco personas que sí son literalmente, ¿cómo se le dice a la película esta? Grinch. El Grinch. Que no, o sea, nada. No, yo era así. Pero Eras. sí. O sea, ahorita estás siendo transformado. Pueblo a pelo estoy como cambiando esa visión. Porque llegan los hijos, Juan. Sí. Cuando llegan los hijos, nos cambian muchas veces la perspectiva con respecto a este tema. Y nosotros comenzamos de alguna otra forma a ceder a nuestras creencias y decimos, bueno, vamos a ceder un poco y vamos a empezar a adornar. Cuando viene a ver, tienes la casa llena de bambalinas y cada diciembre la adornas cada vez más. Pero fíjate que el hecho de que te guste mucho la Navidad o que no te guste tanto o que sencillamente no quieres nada que ver con la Navidad está como estudiado y hay como varios Sí, motivos que se le vinculada. atribuye por qué puede pasar eso y hay varios, pero miren este que a mí me llamó la atención. Está este tema que habla de, aquí está, lo que tiene que ver, y ellos lo llaman así, específicamente lo voy a leer, tiene que ver mucho con la memoria y nuestros gustos. Es decir, muchos gustos que nosotros adquirimos en la vida, no son todos, pero hay gustos en la vida que son como gustos adquiridos. Es decir, tú aprendes Sí. a querer algo o aprendes a rechazar algo basado en las experiencias que has tenido con eso. Esto pasa mucho en la música, pasa con los sabores, pero también pasa con experiencias, pasa con las épocas, pasa con lugares. Y una de las cosas de la Navidad tiene que ver mucho con memorias atadas a este periodo, que además es repetitivo porque sucede Sí. una vez al año durante todas nuestras vidas. Y se dice que en los primeros años, sobre todo hasta la juventud, si alguien tiene una experiencia traumática con la Navidad, probablemente esa persona luego, en su edad, unas edades más avanzadas, se ubique dentro de esas personas que no conectan con esta época. Nosotros hablando de eso, y cuando yo estaba leyendo eso, yo me puse, déjame ver qué pasa. Y me vino así como... Tuviste un recuerdo, un flash de Yo eso. recuerdo que en mi casa, siempre la Navidad, nosotros somos una familia muy, muy grande, que ahorita muchos se encuentran fuera del país, pero cuando nos reuníamos en Navidad éramos, yo me atrevo a decir que éramos más de 80, 90 personas en mi casa. Entonces era muchísima gente. 85 cuando mi familia se coleaba. O sea, coleado. que llegaron Sí, a ir. claro. Y muchas veces, y mi papá en este tema era muy, muy estricto con el tema de... Nosotros nunca fuimos personas de, literalmente como dicen ahí, sometidos. De verdad, mis papás siempre fueron muy... Abiertos. A salir, compartir, salir a... Bueno, Durante echamos- todo el año. Menos el 24 y el 31. Se transformaban. Mi papá era, aquí no se sale. O sea, ustedes no comparten con sus amigos. Se cuadraban, Esto se es, ponían es familiar. cuadrados. Esto es familiar. Y yo recuerdo que para mí los 24, que todos mis amigos, eso me pasó hasta los 21, 22 años. Mis amigos que después de las 12 pasaban con su familia y a las 12 se iban y piazo de rumba. Y dígame los 31. O sea, y mi casa era, no. Ahí se caía todo, Nadie los planes. sabe. La Entonces- casa era Alcatraz, pues, en la cárcel. En diciembre era así. Y eso en mí generó... Un rechazo. Claro, porque yo sabía automático. que en los momentos donde todos mis amigos estaban juntos, el momento de la rumba más dura de todo el año, yo nunca estuve. Entonces, para mí, cuando llega diciembre, hay un tema de que... ¿Cómo no. se llama esa generación antes de los boomers? Antes de la mía. Tú tienes los Xers, tú Ajá. tienes los boomers, tienes los millennials. Ok. Porque esta generación ya después de los 50, Ya son, 50, 60, que ya yo lo estoy pisando. Tú eres mazo y ya leyenda, estoy por ahí. Sí, ya Ya va más para la generación chamana. La Navidad para ellos tiene un significado, una connotación de unidad, tiene una connotación donde la familia está unida, donde hay que pasar tiempo en familia, y se cerraban a cualquier otra idea o posibilidades que hubiese. Y entonces ya se convirtió en una forma impositiva de llevarte a celebrar la Navidad. Conducen a la familia de una forma impositiva, forzada, obligada. Y cuando las cosas son obligadas, vamos a estar claros, todo joven Ese se para mí bloquea pasó eso. automáticamente, dice, se pasa el switch, es obligado, ¡pling! Para mí... Y me bloqueo y entonces ahora voy a hacer tu contraparte, ahora te hago la guerra. Sí. Y yo creo que en mi caso, o sea, eso Tú me eras ayudó ese. como a identificar que, mira, esto puede ser uno de los motivos por los cuales, porque probablemente lo veo como una época donde
no podía pasar tiempo con mis amigos. Yo sé que llegaba diciembre y decía, uff, no quiero que llegue el 24 porque además yo quería que acostarme rápido, porque además llegó el 25, 26, me enteraba de los cuentos de la fiesta, de la rumba y nada, yo me perdí todo y luego me iba a perder la del 31 que era mejor. Claro, claro. Era tanto así que mis panas se llegaban a la casa los 31, como bueno, para darnos un abrazo y tal. Feliz año antes de Y además que- yo los veía ir, sí. No, o sea, no ¿Sabes va. qué? A mí me ha pasado también el tema de la... Hasta yo hubiese odiado. ¿no? Estaba ahí coleado en esa... Papá, pero ya no, yo no tengo nada contra tuyo por eso. A mí me pasaba algo similar, pero no tanto con el hecho de que me dejaban encerrado en la casa, sino por las diferencias familiares. A veces tenía miembros de mi familia que no les gustaba la celebración, era de irse a dormir temprano y yo veía que mis Claro. amigos tenían su típica Claro. comida familiar cuando yo tenía unos miembros que, ¿sabes? Esa celebración es para descansar, porque hay gente que trabaja los 24, los 31 y llegaban era a dormir y yo esperando, mi papá trabajaba demasiado, entonces, y más en esa época. Y cuando él llegaba era a dormir. Claro. Entonces en la cena familiar, yo veía a todo el mundo haciendo, ¿sabes? Todo el marketing. No, además que la cultura Exacto. popular nos indica que toda la familia es sentada. Sí, y la tú dices- propaganda Sí. de Coca-Cola. Entonces tú decías, este no soy yo, este no. Exacto, entonces cuando yo veía eso para mí era muy fuerte porque yo le decía, ajá, pero, ¿sabes? No sentía como esa empatía que tal vez sienten otros y esa alegría que yo podía tal vez demostrar con el tema de la Navidad precisamente por eso, por ese, vamos a decir, trauma. Pero viste que, de que la sí infancia. todos, de alguna manera, Sí. igual insisto, en nuestro caso, que no es que somos los más fanáticos de la Navidad, hay algo, Sí, hay sí. algo que marcó que de alguna manera tú decías, claro, y creo que nuevamente es una opinión, no es una verdad, pero digo, yo creo que ella se convirtió más en eso. O sea, en esa época de donde el tema del regalo es como esa... si no lo haces, te sientes mal contigo mismo o sientes que vas a hacer sentir mal a los demás o te puedes sentir mal contigo mismo por no tener la capacidad de, bien sea que no tienes la capacidad de darle a otros o tú mismo estrenar o comprar. Entonces no gira en base a lo que decíamos hace rato de que, ¿sabes? En mi caso era yo que lo que quería era rumbear y pasarla con mis amigos brutalmente, del compartir con la familia, de, que obviamente yo sí sé que hay gente que disfruta mucho de eso y sí pasa, pero cuando uno ve los números, que es lo que siempre tratamos de hacer un poquito aquí, es irnos a lo fáctico, el consumo de la época de diciembre, la curva es así. Todos los años crece y crece. Y sigue eso tiene- creciendo, no se detiene. Y tiene cada, que ver mucho cada con año eso. el porcentaje es más alto. Es decir, cada vez tenemos más necesidad y más presión de que en Navidad tenemos que regalarle no solamente a la familia, sino a mis amigos, sino ahora a sino al perro del amigo, sino el regalar. No, y que a mí me pasaba, o sea, no solamente el tema familiar, el tema del dinero en esta fecha, específicamente cuando yo era pequeño y pedí un regalo y no venía el regalo que yo quería, eso era un impacto para mí. Yo de hecho me acuerdo en los regalos que pedí y no era lo que yo esperaba porque económicamente las finanzas no daban. Claro. Y mis padres, entiendo que culturalmente el explicarme era dañarme una ilusión. Claro, por eso Y tenemos eso a crea muchas, un trauma. Eso. tenemos a muchas personas ahorita comprándose juguetes y los coleccionan personas adultas, porque no recibieron esos regalos. Yo me acuerdo que el abuelo de mis hijos, él coleccionaba aviones de combate y helicópteros de combate, y un día le pregunté que por qué él hacía eso, y él dice, lo que pasa es que yo siempre quise que me lo regalaran los recibí. y nunca Exacto. los recibí. Y entonces él ahora que tenía el poder adquisitivo para tenerlo, coleccionaba, los compraba y no quería que nadie los tocara, los tenía en caja y no quería que nadie ni se los miraran. Era como su wow. Claro, porque ahí yo creo que esto nos da como un buen puente para adentrarnos al tema real que queremos tocar hoy, porque obviamente esto es un tema que estamos tocando en Navidad, esto es un tema donde tiene que ver con lo que hablábamos al principio, hay algunos que nos gustan, algunos que no, los motivos por qué nos gustan, ¿no? Y el tema del consumismo en exceso, creo que es uno de las variables que a mí en particular no me agrada tanto. O sea, a mí me agradaría más estar rodeado de personas que valoran más el diciembre no por los regalos, no por esa presión, sino por lo que realmente significa. Nosotros, por ejemplo, en el caso de nosotros, sabemos que diciembre es una época que, más allá del compartir familiar, más allá del tema de los regalos, hay un tema donde nosotros celebramos realmente el nacimiento, y eso es debatible, pero que se centrara más en esa celebración del nacimiento de esa persona que nació en una época.
Y en diciembre se trata de nosotros eso, de conmemorar. Y para mí eso se ha tergiversado, ya no se trata de eso, pero donde realmente yo reflexiono es muy sabroso hablar eso desde la gente que puede. Tú le puedes regalar algo a alguien, pero también es como incómodo una persona que en diciembre está esperando recibir un regalo y ese momento donde lo recibió a él, en verdad le alegró mucho. O sea, yo Le recuerdo, provocó un momento, un pequeño episodio de no, felicidad sí, para su o sea, vida. yo recuerdo, yo lo vivo, bueno, y lo he vivido muchos años. Nosotros siempre en mi casa teníamos una persona que junto a mi mamá, porque mi mamá siempre estuvo en la casa en diferentes épocas de nuestra vida, teníamos como personas que trabajaban en la casa, pero vivían casi que con nosotros. Y bueno, eran personas que cuando recibían regalos en diciembre, o sea, el brillo de la cara era absurdo, era alucinante. Y yo lo he visto en personas que uno conoce y cuando recibe esos regalos en diciembre se alegran muchísimo. Y a veces eso me pone como quien dice ahí en 3 y 2. O sea, pero, ¿sabes? Una cosa es, no, bueno, qué fastidio el tema de estar regalándole a todo el mundo, sí, ¿por qué lo tengo que regalar? Y porque tengo que me hacen el regalo, pero luego está el otro lado. Bueno, pero la gente que en verdad encuentra en esa época, ese momento donde dice, esta es la única época donde yo recibo que me regalen algo. La época donde me dan algo. Y ese momento de esa persona es como la típica frase de la película esta de Will Smith. Dice, este momento para mí se llama felicidad. Hay Así gente es. que un pequeño detalle, un pequeño pequeño momento de regalo, mi vida. probablemente lo que yo recuerde como algo de una manera tan banal que era querer ir a rumbear con mis amigos, esa persona dice, yo estoy marcado porque a mí en diciembre un día alguien llegó y me regaló un par de zapatos, ¿sabes? Y para mí eso me cambió la vida. Así Y por es. eso yo en diciembre para mí es una época donde sí, tengo una conexión emocional con esa época, lo cual nos lleva como a esta premisa y aquí siéntanse libres de, en verdad, ser muy honestos con esta frase, que además es una frase que nosotros tenemos años debatiendo de ella. Y yo creo que no hay mejor momento para conectarla que con diciembre. Que hablamos de consumismo, hablamos de regalos, hablamos de dinero, hablamos que para uno significa depresión, para otros significa alegría. ¿Qué piensan ustedes de esta frase? Nosotros siempre hemos escuchado en la sociedad en la que vivimos de que el dinero no compra la felicidad. Pero yo me atrevo a decir que el dinero sí la compra. El dinero sí compra la felicidad. Y eso cuando, si lo escuchas así de frente, Choca. es chocante. Sí, Pues, es es difícil chocante. de verlo porque la gente normalmente piensa que la felicidad se escapa de la parte monetaria y es un gesto, un abrazo, ¿sabes? Se va más por lo emocional que lo material. Exactamente. Esto nosotros lo hablamos hace como, no sé, no recuerdo, hace como 4 años. Hace 4 años. Y una de las cosas en ese debate que tuvimos, encontramos este pana que se llama Angus Deaton, que él es un economista, pero no es cualquier economista. Él es un economista ganador del Premio Nobel de Economía. Sí, le dicen que el Obi-Wan Kenobi de la economía. Le dicen el Obi-Wan Kenobi de la economía. Este pana conoce, o sea, se ha dedicado a entender todo lo que tiene que ver con las finanzas, con la economía, el dinamismo de la sociedad, de cómo afecta. Y él hizo un estudio en el 2015 donde él descubrió en este estudio esta tesis. Él pone como esta tesis. Y él dice, ¿el dinero compra la felicidad? Sí, el dinero compra la felicidad, pero hasta cierto punto. Y esa es la parte que a mí me llamó mucho la atención de este O sea, estudio. eso es como decir la compra, pero no la compra. La compra hasta cierto punto, Hasta cierto porque punto. llega un momento donde no importa la cantidad que tú llegues a tener, de ahí para adelante, los niveles de felicidad son muy pequeños los cambios. Y cuando uno escucha eso, dices que, bueno, ese número debe ser $1.000.000. Y de hecho, cualquier persona que nos esté escuchando ese número, hágase la pregunta, ¿cuál crees tú que es el número donde a partir de ahí la felicidad no cambia tanto? ¿Qué número se te viene a la cabeza? Que tú dices, ponlo en tu contexto, y que tú dices, bueno, yo creo que si yo llegara a tener esta cantidad, yo probablemente, ya yo con eso... Sí. ¿Mensualmente o anualmente? No, anualmente. Este es un número anual. Este es el número que una persona debería producir anualmente. Unos $60.000. Yo creo que con unos $20.000 anuales hago una buena inversión. Claro.
El número es $75.000. O sea, él dice, después que una persona tiene un patrimonio acumulado de $75.000, y esto es un promedio, esto obviamente cambia mucho dependiendo de los lugares de donde te encuentres en el mundo, pero ese promedio, dice, después de ahí, o sea, que tengas 100.000, 200.000, 300.000, y él lo ata a algo que a mí me hizo mucho clic. Y él dice, lo que pasa es que con este monto, realmente ya las necesidades básicas están cubiertas. Y en el momento en que tus necesidades básicas ya están cubiertas, la felicidad gradualmente comienza a disminuir. Porque tú dices, bueno, hay gente que tiene un carro, después, no, tengo el segundo, ya tengo un apartamento, ya tengo el de la playa, y luego empieza a unas cosas que te agregan felicidades muy momentáneas, que es muy diferente a cuando tú estás, no sé, voy a poner un ejemplo muy probablemente aquí dramático, pero cuando tú estás en una clínica o en un hospital y ves a una persona que no tiene los X monedas que le faltan para comprar la medicina que para él es crucial, y en ese momento alguien le da o le llega o consigue esa mínima cantidad de dinero. Y esto a mí, cuando yo lo entendí, yo dije, esa mínima cantidad de dinero versus una persona que tiene todo cubierto y le llega un cheque de $1 millón, yo soy de los que cree que si tú en ese momento mides los niveles de felicidad a esta persona, fue extremadamente feliz, mucho más que este que recibió. Mira, Juan, esto está recién salido del horno. En mi local, donde trabajo como comerciante, pasa siempre una chica con unos bebés pidiendo dinero. Pero esta vez ella fue y me habló cara a cara y me dijo, Katire. Y yo dije, wow, se frenó a hablar conmigo directo y me dice, necesito comprar esta crema para mi hijo, que le salió un sarpullido en el cuerpo. Y te voy a decir, la primera no le creí. Y mi esposa me miró y me dio la orden así con la mirada. ¿Sabes cuando la esposa uno lo regaña y le dicen, dale, obedece? Dale, tacaño. Sí. Y entonces yo inmediatamente obedecí, toma. Y yo le dije a mi esposa, eso es mentira. Y esa muchacha a los 30 minutos se ha devuelto con una alegría agradeciéndome y mostrando la crema que había comprado, que yo dije, wow, con pinche $5 que costaba la crema, $6, ¿cómo tú le puedes cambiar y darle y regalarle un pequeño momento de felicidad a una persona? Aparte de que también esto es beneficioso porque tú te desprendes de lo que tú tienes. Cuando aún no quieres, te desprendes y ves el resultado, que es increíble en el corazón de una persona. Tú sabes que yo estaba investigando porque el tema de la felicidad es bastante como personal para cada persona, ¿no? Totalmente, 100%. A veces nosotros pensamos con el tema del dinero, que es algo que hemos escuchado culturalmente, que el dinero no compra la felicidad. Entonces, un estudio que, por cierto, salió este año como los primeros resultados, que fue un estudio que realizaron durante 85 años la Universidad de Harvard, y entre el estudio mencionan un estudio de una psicóloga que se llama Sonia Lyubomirsky, y perdonen si lo estoy pronunciando mal porque sí lo estás pronunciando. Sí, pero no importa. Pero no importa. Hizo diversos estudios que determinan qué tanto la felicidad depende de nosotros, porque si es por el dinero, pues puede depender de otra persona o puede depender de ti mismo. Y dice que el 50% de nuestra felicidad depende de la genética, o sea, de tu carácter, pues de aquello que no puedes innato en ti. Y lo más interesante dice que el 50%. El 50%. Okay. El 10% de nuestra felicidad viene determinada por nuestras circunstancias actuales, que creo que en las circunstancias puede determinar también el dinero que tengas en ese momento. Sí, claro. Las necesidades. Las necesidades. Pero el 40% está en tus manos. Y cuando yo dije, Berro, de lo que haces y de lo que haces ante una situación. Claro. Entonces, cuando yo sopeso esos porcentajes, yo pensé que la parte de la situación era mucho más, pero ya dice que el 40% de verdad determina tu actitud. O sea, cómo veas o cómo te enfrentas ante una circunstancia va a determinar. Y tiene sentido porque yo he pasado por situaciones donde el dinero ha mermado mi felicidad. Pero, o sea, como que, bueno, no voy a ser feliz porque no me alcanza para hacer esto. Tengo esos niveles de exigencia. Pero al mismo tiempo, cuando paso por eso y vuelvo a pasar por una situación similar, como ya sé diferenciar la situación y sé que en ese momento pude encontrar alegría de alguna manera, cuando la voy a enfrentar es como con otra mentalidad. Es cuando la gente dice, bueno, es un nuevo rico, sí. Porque la actitud es a veces de
déspota o muy orgulloso de lo que tiene y se le olvida de dónde viene. Pasa mucho y es un comentario que la gente a veces, no sé si lo dice por rencor, pero al mismo tiempo está la persona que entiende el valor lo que puedes lograr a través del dinero, que irradia un poco en lo que estábamos hablando del dar y el tener, que brinda esos instantes de felicidad que no va marcado, yo creo, que por una cuenta bancaria. Sí. Ahorita haciendo este análisis, porque es tu posición ante una circunstancia. Yo con eso que estoy 100% de acuerdo, pero a veces lo que es delicado de esos temas y de esos statements y de esos estudios que al final son fácticos, o sea, y todos esos estudios están basados en data, en estudiar una cantidad de personas, de hábitos, pero es la típica frase que uno a veces ha escuchado también y probablemente ha dicho, de que cuando alguien te dice, no, es que el dinero no compra la felicidad, y dice, no, claro, pues lo tiene. O sea, es muy fácil decirlo desde el que lo tiene, porque el que no lo tiene, o sea, yo que estoy pasando por esto y por esto, ¿cómo me pides tú ser feliz en este momento cuando tengo una cantidad de situaciones y tengo una cantidad de necesidades que si tuviera el dinero, este tipo de cosas las pudiera solucionar? Entonces, es un tema que para mí es súper difícil debatir sobre eso, pero a mí uno de los extractos de la Biblia que me encantan y que me ha ayudado burda a entender esto es esta parte donde dice que la raíz de todos los males está en el amor al dinero. O sea, cuando el amor, tu máquina, tu carbón, lo que te mueve todos los días, tu norte, es dinero, a mí la raíz de todos los males es que wow, o sea... Sí, definitivamente. Y creo que por temas de creencias, uno a veces piensa que el cristianismo, en este caso, porque estamos mencionando la Biblia, promueve el cero deseo al dinero. Exactamente. No es así. No es así. Cero. Cuando el tema está en algo de lo que tú haces, o sea, que es ese 40%. O sea, esa actitud que tú tienes ante lo que tienes. Y cuando Jesús, una escena que muestra la Biblia que me recordaste, cuando viene un joven y quiere seguirlo, y Jesús le dice, bueno, si me quieres seguir, pues... El joven rico. El joven rico. Regálalo todo, da todo. Y no pudo. Claro. Jesús no quería que él se quedara sin nada. Jesús estaba probando. ¿Dónde estaba su corazón? ¿Dónde estaba su corazón? Y eso se ha malinterpretado mucho. Yo creo que el tema de que entonces el dinero es malo. No, está bien. Claro. No es malo. Es así, yo de por sí te iba a decir que a mí una de las cosas que me hacía mucho clic era esa frase que el dinero sí compra la felicidad. A mí me hacía cortocircuito. Sí, lo sé. Mucho, porque en mi posición como creyente, digo, bueno, pero ¿cómo que el dinero compra la felicidad? Sí, por lo menos yo como creyente mi felicidad está colocada en Dios, claro. Mi confianza está puesta en Dios. Pero después al ver en el caminar, he visto por lo menos aún a líderes de iglesias, de religiones, para no nombrar ninguna, preocupándose por el dinero, y cuando llega ese dinero que ellos están esperando para algo, también se alegran y tienen ese momento de felicidad, claro. Ya sea que lo iban a utilizar para sus iglesias, para ellos mismos o para ayudar a otras personas, ellos tienen un momento de felicidad y de alguna otra forma ese dinero llega a traer felicidad a él. ¿Eso quiere decir que él tiene su confianza puesta en el dinero? No, él sigue teniendo su confianza puesta en Dios, pero el dinero ha venido a comprar o a darle un pequeño momento de felicidad. Y eso cuando lo conectas con lo que dice Ale, ese 40% que dice, el 40% está en tus manos, básicamente te deja la decisión o la elección, y por eso siempre hemos hablado aquí de lo que nosotros creemos, en lo que nosotros nos basamos. Al final es una decisión, porque sí. El que está en tus manos, el sinónimo de eso es que es tu decisión. Es tu decisión que cuando tú tienes un contexto complicado o un contexto de alegría, ¿a quién pones primero? O sea, tú pones primero esa necesidad de creer de que el dinero me lo va a solucionar todo, o yo puedo creer que hay algo más grande que me puede ayudar a proveer el dinero o me puede solucionar la manera de otras cosas. O sea, vuelvo y insisto, yo lo que me gustó mucho de eso, de que ese 40% está en tus manos, es que de alguna manera también como es parafrasear eso de pon primero a Dios en tu vida, pon primero a Dios en tu vida y lo demás. Todas las demás cosas se va a hacer añadido, lo vas a conseguir, pero eso sí pones a Dios primero. Y nuevamente, decir esto a una persona que está en una necesidad de salud, por ejemplo, y hoy no tienes el dinero que te hace falta para comprar esa medicina, decir eso es muy rudo y es un reto, pero
pero yo lo he vivido, yo lo he experimentado en familiares, en amigos, el tema de que cuando realmente esa persona toma la decisión de decir, sí, ¿sabes qué? Humanamente yo no puedo. O sea, yo no, ni siquiera veo la manera en que esto suceda. Y de repente pasa. Y eso es cuando tú decidiste poner la confianza realmente en Dios y no en el dinero, o no en una medicina, o no en un médico, o no en un trabajo, y ahí como que hay un nivel de confianza que a Dios le agrada, y luego por eso dice, y todo lo demás, lo que te preocupa, porque lo que me preocupa a mí es muy diferente a lo que te preocupa a ti. Lo que te preocupa a ti es muy diferente a lo que me preocupa a mí. O sea, yo siempre lo he dicho, a mí, y no sé si esto es raro lo que yo voy a decir, pero yo siempre le he dicho a Dios, yo quiero lo mejor para mi vida, yo quiero lo mejor para mi hija, yo quiero lo mejor. Y yo fui una persona y he sido una persona muchas veces en mi vida, y reciente también he luchado con eso, donde el dinero no te deja dormir. Porque aquí yo caigo en esa dualidad que tú decías. O sea, ¿el dinero es malo? No. Yo en estos días escuchaba a una persona hablar bueno, grabamos un episodio de un programa que hacemos con Valentina Quintero. Okay. Y Valentina Quintero echaba un cuento magistral, pero magistral. Puede decir, yo tengo 50 años y pico viajando por todos lados. Y ella hace como una pequeña referencia de lo que significa viajar en business. Y ella dice, yo nunca había viajado en business. En toda mi vida nunca había viajado en business. Y cuenta la experiencia de cómo fue viajar en business. Y yo la escuchaba hablar. Y yo decía, no, claro que viajar en business es malo. No, yo quiero viajar en business. O sea, yo quisiera viajar en business. Ahora, si tu felicidad y todo lo que haces en tu vida depende de eso, de que para yo viajar en business, ahí es donde yo creo que pierdes el norte. O sea, porque nuevamente vuelvo a la frase. O sea, la raíz de todos los malos está en el amor al dinero. Si eso es lo que te mueve y tú te paras hoy y dices, bueno, yo necesito hacer esto, porque a mí me ha pasado. A mí personalmente, y lo confieso aquí, yo no hablo y no tengo cómo, y gracias a Dios no tengo cómo hablar desde la necesidad. O sea, yo no sé, y por eso no me atrevo nunca a decir este tipo de cosas, porque yo no sé lo que es no tener para comprarle una medicina a tu hija. Yo no sé qué es eso. Y por eso entiendo tanto, y me parece que es tan delicado cuando tú dices, y esto lo vamos a hablar en otro día, cuando dicen, bueno, vale, pero confía en Dios, que Dios va a proveer. Es rudísimo, es muy difícil, pero lo que yo sí creo, porque eso sí lo he visto N cantidades de veces durante mi vida, es cuando hay personas que lo hacen, pasa. Pero en mi caso, yo nunca he vivido eso. Es una cuestión de fe, Juan. Me hiciste recordar ahorita diciendo eso, porque yo sí he tenido necesidades en un tiempo más atrás. Y me hiciste recordar algo cuando quería comprar la casa donde vivo actualmente, que quería comprar esa casa porque quería darle un mejor lugar para mis hijos que estaban creciendo. Y me faltaba una cantidad de dinero grande, o sea, muy grande. Más del 50% del dinero. Y me acuerdo que acudí en ese momento a un amigo, lo llamo, y para pedirle el dinero prestado. Y esta persona me dice, mira, ahora mismo no tengo el dinero porque tuve que hacer unas inversiones. Pero para comprobarte que no te estoy diciendo mentira, déjame revisar mi cuenta porque estoy esperando que me hagan un pago de un dinero que me tienen retenido desde hace mucho tiempo, y si me lo pagaron, mira, el dinero es tuyo. Y mi esposa y yo ya habíamos puesto toda nuestra confianza en Dios, habíamos orado a Dios pidiéndole que nos ayudara si era su voluntad, así mismo. Y resulta que, y esa era como nuestra última carta para poder obtener esa vivienda que queríamos para nuestros hijos. Y estábamos entre una línea de esperanza y desesperanza, de credibilidad e incredulidad. Y entonces, y ese amigo, un amigo muy querido, muy cercano, revisa su cuenta en mi cara para que cerciorarse de que, mira, Julián, no te estoy mintiendo. Y cuando abre así, decía que hace unos minutos en la mañana le acaban de pagar exactamente la cantidad de dinero que yo necesitaba. Y ese amigo agarró, hizo un cheque y me entregó el cheque ahí y me dice, corre y ve a comprar tu casa. Y me quebranto porque ahí donde tú ves que cuando tú pones la confianza en Dios, para Dios el dinero es nada. Sí. Él hace que esté y que no esté. Y en el cuento tú dijiste algo que para mí es clave. O sea, donde tú decides, sí, yo quiero la casa. Claro que la quiero. Y la quiero para mis hijos, y la quiero para mi bienestar, y la quiero para estar más cómodo, y la quiero, pero al final
lo que tú decidas, mi brother. O sea, no es mi plan, es el tuyo. Y tu plan, y esto lo hemos dicho varias veces en diferentes episodios, siempre, creo que es lo que creemos, tu plan siempre va a ser más perfecto que el que yo quiera. Así y es. nuevamente vuelve a eso. O sea, vuelve a, si tú realmente pones a Dios primero y confías en eso y lo crees y lo practicas en serio, que es rudísimo, es dificilísimo hacerlo, el plan al final va a ser mejor, porque en este caso eso pasó y tú tienes una casa maravillosa y donde has crecido ahí, tus hijos han crecido y ha sido una bendición para tu vida, pero ¿qué pasa si en ese momento no daba? O sea, no llegaba el dinero. O sea, es decir, bueno, igualmente yo soy agradecido en eso, porque yo ponía el caso mío de hace rato, porque cuando hablaba de que yo no he pasado por eso, pero yo sí he pasado el contrario. Yo he pasado el contrario, yo desde mis 28 años a mis 28, sí, 27, 28 años, porque Dios quiso. Así es. O sea, a mí me empezó a ir bien en la parte de los negocios. Y que has trabajado fuertemente también. Sí, pero a mí en mis 28 años yo a veces digo, no entiendo por qué. O sea, yo no lo entiendo, pero yo siempre he hecho el cuento abiertamente y no me da pena decirlo. Yo para mis 28 años, comparado con una persona de 28 años, berro, ya yo había logrado muchas cosas a nivel financiera. Y uno de los grandes errores yo no sé si es errores, pero etapas de mi vida, es yo entre mis 27, 28 y darle unos cuantos años más, yo logré experimentar en un contexto lógico, no un contexto Hollywood, el dinero, ¿sabes? No me faltaba nada y podía hacer lo que yo quisiera en ese momento, no de comprar un Ferrari y 3 helicópteros, pero yo, si quería viajar, viajaba para donde fuera. Yo, gracias a Dios, viajé por todo el mundo. Yo llegué a tener todo aquello que de chamo quise tener a una muy corta edad. Y yo llegué a decir, ¿y ahora qué más? Y ahora next. Y me llegó un momento en mi vida donde yo, ¿sabes? ¿Para qué? O sea, ¿de qué sirve? O sea, ¿de qué sirve tanto? Y por ejemplo, yo hoy en mi vida, una de las cosas que todos los días me lucho es, sí, a mí me gusta trabajar mucho, a mí me gusta estar activo todo el tiempo, pero no tiene que ser el fin, la cantidad de dinero que voy a hacer. Eso no puede ser el factor que determina mi felicidad. No puede ser. Y eso que mencionas pasa mucho en personas que nosotros admiramos. Elon Musk, por ejemplo, que son personas que uno ve y que piensa que no les falta nada. Normalmente una de las frases que uno les escucha mucho es la soledad. La soledad, sí. Que aún teniendo todo, se sienten solos. En una entrevista él hace énfasis de eso. Sí. Sí. Y como él hay muchos, y la verdad me hace reflexionar lo que estás diciendo, Juan, que hay un punto entre tener nada y tener mucho o lo suficiente como para sentirte contento, y aún así no sentir ese contentamiento por esa situación en la que estás, que es privilegiada para algunos, pero para otros no es privilegiada, porque dicen, bueno, no estoy solo, no tengo mi familia, no tengo tiempo para mis hijos. Lo ven desde otra perspectiva y es mucho de análisis. Y yo que he visto esa dualidad entre estar en la posición de Julián, de esa confianza en Dios, y ver a otras personas también que su fe no radica en el cheque que va a llegar al último momento, sino restaurar su hogar. Y ahí es donde vemos que la felicidad o ese 40% es muy personal, la verdad. Es muy personal, es muy individual y literalmente, y me encantó la frase, o sea, está en tus manos. O sea, está en tus manos decidir qué hacer. Al final es eso, siempre va a ser una elección, porque tú puedes, yo conozco gente que admiro y quiero y no entiendo, en mi limitado racionamiento no lo entiendo, de gente que con tan poco son tan felices. Así es. Pero tan felices. Yo conozco gente que es así. Y tú dices, wow, ¿sabes? ¿Cómo? Mi esposa anoche me recordaba algo antes de dormir. Ya se estaba quedando dormida y estaba hablando ya en francés. Y entonces por ahí le capté la idea y me dice que, Julián, recuerda que... Yo creo que y me estaba recordando. Pero ¿cómo lo entendiste? ¿Tú eres traductor? Ya estoy acostumbrado, son 20 años, hermano. Son 20 años, ella habla con ronquido y yo la entiendo. Okay. Y entonces,
Y ella me recordaba, me decía lo mismo, eso que tú estás diciendo, me decía, Julián, por lo menos los niños que están de acá de nuestro país, Venezuela, que están los guaraos, que están por allá, que ellos no saben nada de tecnología, ellos no saben nada de juguetes, a lo mejor ni celebran la Navidad, pero tú ves a esos niños mucho más felices que los niños que lo tienen todo. Sí. O sea, y wow, tú dices, wow, ¿verdad? Es increíble. Juan, ahorita me acordaba que tú empezaste a hablar acerca de que tú eres el Grinch, que tú eres Grinch y todo eso. Y esta es una de las películas, a mí es maravillosa esa película, porque esa película, él tiene una molestia, porque él está viendo que el pueblo de abajo está alegre, ellos están alegres porque celebran la Navidad y él tiene esa rabia, ese reconcobio contra ellos y él quiere de alguna otra forma estropearle la Navidad. Y él baja y le roba todos los elementos que ellos utilizan para celebrar la Navidad. Pero cuando él desde arriba está viendo para ver cómo ellos van a sufrir porque no pueden celebrar la Navidad, ven que abajo hay es alegría y gozo. Y entonces él se da cuenta que no era lo material, sí. Que no era lo material lo que le causaba esa alegría, ese agradecimiento, ese contentamiento en el corazón del pueblo. Y entonces él termina bajando, devolviendo todo y uniéndose a esa alegría porque él entendió que no tenía nada que ver con el materialismo. ¿Okay? Y entonces, pero ¿quién hace esta película? Una de las más nuevas, la hace uno de los que es protagonista, es Jim Carrey. Sí. Y Jim Carrey, después de grabar esta película, él termina usando una frase que se las voy a leer. Él dice, me gustaría que todos fueran ricos y famosos para que vieran que allí no está la felicidad. Él termina, y estamos hablando de Jim Carrey, o sea, él no tiene dos lochas en el banco. Él no es un pobretón como yo. Es un hombre que tiene mucho dinero. Y que ha vivido el exceso. Y llega a esta conclusión. Steve Jobs, que se le atribuye una frase a Steve Jobs en su lecho de muerte. Otros dicen que no la dijo, pero vamos a dejarlo allí en esa línea del medio. Dice que él llegó a un punto a decir que tú puedes tener el dinero para comprar todos los medicamentos, para contratar a todas las enfermeras para que te atiendan y los médicos, pero no puedes contratar a alguien para que lleve tu enfermedad. Entonces, hay cosas que el dinero no puede comprar, hay cosas que el dinero no puede llenar, hay vacíos que el dinero jamás podrá llenar. Sí, y aquí como resumiendo y recorrigiendo todo lo que hemos dicho ahorita, para mí no tiene que ver con que el dinero es malo. Yo creo que toda persona tiene que tener ambiciones, sí. Sueños, ¿sabes? Como que metas y sí, para la mayoría de estas cosas el dinero es necesario. Pero desde nuestro punto de vista es, si tú pones el foco 100% en eso y eso es lo que no te deja dormir, ahí es donde probablemente no seas feliz. Si la confianza de esas metas, sueños, tú las pones, vuelvo, insisto, desde nuestras convicciones, en manos de Dios, probablemente pasen, y si no pasan, lo que va a sustituir eso que tú querías, te garantizo que va a ser 100% mejor. Y lo hablábamos hace unas semanas atrás cuando esto sucedió, del tema de los vacíos. O sea, de que tú dices, bueno, sí, yo quiero esta meta y ya llegué y ahora qué más, Uh-huh. Que esto a mí me ha pasado en proyectos, me ha pasado en la parte financiera, donde dices, pero ¿qué pasa? Y voy a reproducir este video y lo vamos a poner aquí, que este es el video, uno de los videos que más me llamó la atención con la muerte de Matthew Perry. Wow. Voy a poner el video y luego vamos a ver varias frases que para mí me llaman mucho la atención de este video. In my life, I knelt down and prayed. And that prayer was, please God, make me famous. You can do anything you want to me. Just make me famous. Ok, aquí voy a hacer una pausa. Esto que está diciendo él aquí, en la entrevista larga, y si uno se lee el libro que él escribió justo un año antes de su muerte, él aquí echa el cuento de que él como actor, en su juventud, él estaba ya, o sea, había audicionado por todos lados, ya le estaba, nada, o sea, ya dice, me quedan pocos, o sea, no tenía nada en la cuenta del banco, yo estaba desesperado. Y él dice, y aquí empieza este video, él dice, la primera vez que yo me arrodillé a rezarle, a orarle, a hablar con Dios, la primera vez que lo hice fue esta oración que le acaba de decir, es, Dios, lo único que te pido es hazme famoso. Yo lo que quiero ser es famoso, yo quiero ser famoso. Después haz con mi vida lo que te dé la gana, pero hazme famoso.
Y luego el video sigue. Esa era su visión, su visión, pasión. su punto. Lo que no lo dejaba dormir a él era eso. Él quería fama. Y él le pide eso a Dios. Hazme famoso y luego haz conmigo lo que tú quieras. Y luego mira lo que viene. 3 weeks later, I got Friends, and God did not forget about the second part. I mean, I had the American dream happen to me. I got the great job. I was good at it. I bought a house. The house had a pool, and I really liked it. Loved it for about 6 months. Dice que después de que él tiene esta conversación con Dios, 3 semanas después, solo 3 semanas después, recibe el papel de Chandler en Ross, de Chandler en Friends. Friends siendo hoy en día considerada una de los sitcoms más exitosos del mundo. Una serie que terminó hace ya no sé cuántos años y todavía nuevas generaciones la siguen viendo. Este pan experimentó todo. No solamente a nivel de dinero, a nivel de fama, a nivel de reconocimiento, a nivel de... Probó todo lo que tenía que probar. Y me llama mucho la atención cuando él dice, y yo llegué a comprarme las mejores casas, llegué a comprarme los mejores carros, llegué a tener... Y entré y cada vez que decía, wow, me encanta, qué fino esto que tengo, mira, y la gente me reconoce, y la gente me ama, y la gente me quiere. Y eso duraba, que sí, 6 semanas. Me duraba 3 semanas, me duraba esas alegrías. Y me di cuenta en ese momento que eso que siempre añoré, que siempre quise, que no llenaba los vacíos. Y luego el video sigue y él habla de esta parte. Nada de esto está arreglando vacíos que tengo. Y él termina diciendo que, bueno, todo esto lo llevó a probar 1000 cosas. O sea, si ya el dinero no me lo daba, si las casas no me daban la felicidad, yo empiezo a buscar más y empiezo a buscar, y él cayó en todas las adicciones posibles, muy adicto al alcohol, muy adicto a diferentes drogas. Y bueno, quien tenga el chance de leer el libro que él escribe un año de su muerte, es muy interesante como él cuenta todos esos vacíos y todas esas luchas, y cómo el dinero y el exceso de la fama, que es eso que dice Jim Carrey, ojalá todo el mundo pudiera tener $10 millones en su cuenta para que sepan que... Y tú me dices eso a mí y dices, no, sí, está bien, no, dame, no me des 10, dame uno, pero cuando uno lo escucha, es el común, es el factor denominador de todos los que pasan por eso. Y él tiene esta frase que además se dio como muy a conocer cuando él muere, que dice, mis 6 palabras favoritas en mi proceso de recuperación son estas: confía en Dios, mantén una casa limpia y ayuda a otros. Ahí es donde yo encontré como que esa llenura. O sea, confía en Dios, ten una casa limpia y ayuda a otros. Y eso te lleva también el tema de por ejemplo, yo conozco un tipo que es un hiper crack en los Estados Unidos en finanzas y es multimillonario, ha quebrado 10 veces y luego vuelve a levantarse, y que es el que, ¿sabes? El que hizo ¿cómo se llama? El que es Ramsey algo. Ramsey, bueno, ahorita lo busco y lo ponemos aquí. Pero él siempre dice que él entendió que a medida que él puede tener la agilidad de generar mucho más dinero, no solamente para su satisfacción personal, que las tiene, sino para dar y para ayudar y para darle a otros, es como su manera de él, ¿sabes? Vivir una vida de gratitud constante. Y eso también yo creo que es muy importante en el tema del dinero. Es que es increíble, Juan, porque tú sabes que ¿qué pasaría si estas personas perdieran todo su dinero y se quedaran sin nada? ¿Mantendrían esa postura? ¿Mantendrían esa misma alegría que ellos dicen tener? O sea, yo creo que eso es una prueba que sería la muerte para muchos. Y te hablo desde mis vivencias. ¿Okay? Yo hace unos años atrás, en todo este movimiento del trading, de los NFT, del Bitcoin, yo me creía que era el crack. Ya tienes todo resuelto. Y tenía resuelto y me estaba yendo súper bien en todo esto. Hice unas jugadas, invertí, quería hasta vender mi casa. Y entonces esa casa de la cual les hablé hace unos minutos atrás, ¿por qué? Porque había una ambición, detrás de todo había una máscara, y detrás lo que había era amor al dinero, y yo no lo quería aceptar.
porque quería tener más, pero con una ambición ya fuera de control. Y ojo, y te estoy hablando desde mi punto de fe, un hombre que es creyente desde hace muchos años. Y eso puede pasarle a cualquiera. Y entonces cuando el mercado cambió y vino el COVID, no sé si se puede decir, pero se editará, vino una caída del mercado muy fuerte que llevó a la quiebra muchísimo. Esto llevó a muchos hombres, cuando tú leías las noticias, al suicidio. Llevó a muchas personas a la depresión, y yo fui una de esas personas porque la cantidad de dinero que perdí fue increíble. Ojo, y yo iba a orar a Dios y entré en desesperación y no podía ver, hasta que un día me encontré con esta palabra: el amor al dinero es el principio de todos los males. Y comencé a examinar mi corazón y me di cuenta que yo era un adorador del dinero y que había colocado a Dios hacia un lado, lo había bajado de la cruz, lo había bajado del altar, y yo había colocado el dinero para adorar. Primero que... Y entonces salir de allí no fue nada fácil. Y nuevamente volver a recuperarme, pero ya ahora con una transformación en mi entendimiento con respecto a cómo Dios ve el dinero y cómo Dios espera que yo lo vea y lo maneje. Entonces, ¿qué ha provocado esto? A una persona ahora que es más dadivosa, a una persona que es más compasiva, que es más empática y que está dispuesta a desprenderse ahora mucho más rápido de algo que puede venir y puede ir fácilmente. Es que, por eso, por ejemplo, el tema de los vacíos. Tú no puedes, o sea, si tú tienes muchos vacíos, va a ser muy difícil que tú entiendas la generosidad. Hace poco yo tenía bueno, este mes para mí ha sido difícil por muchas cosas, y entre uno de esos temas ha sido el dinero. Y no es mentira que hoy en día, en estas fechas, específicamente en Venezuela, el tema del dinero es bastante complicado para muchas familias. Y más si eres joven, tienes responsabilidades también en tu casa. Y yo tenía un dinero que yo estaba reservando específicamente para hacer algo puntual. Y yo vi la cuenta y yo, voy a hacer esto. Me llama alguien que tenía una emergencia y me está pidiendo exactamente lo que tenía en la cuenta. Y se lo di. Y mi mamá me ve y le dijo: no, mamá, no voy a poder hacer esto, vamos a aplazarlo. Y me dice: Alejandro, tú sí eres noble de verdad. O sea, ¿cómo tú eres capaz de hacer eso, hijo? Y dije: mamá, no sé, lo sentí así. Y me puse a buscar qué significa la generosidad. Y la palabra, en su etimología, la palabra generosidad se puede interpretar como la cualidad de quien tiene abundancia de su propio origen, es decir, de quien comparte su vida, su luz y su bondad con los demás. El problema es que a veces me pasa que la generosidad lo asociaba con tener mucho dinero, cuando es compartir algo que tú tienes en tu vida, que ha llenado ese vacío, y que tú entiendes que aunque te quedes con poco o con mucho, porque es muy fácil ver en tu corazón cuando recibes, es demasiado gratificante, pero cuando lo das y sabes que te restringes de algo y que al mismo tiempo dices que te sientes bien y no explicas por qué, ahí es donde entra la generosidad, como ese vaso que no tenía nada y llena tu corazón de algo que tú no puedes explicar. Y me trae a cotación una historia de Jesús con sus discípulos, y llega una mujer con un frasco y una fragancia. Así es. Y derrama toda la fragancia sobre los pies de Jesús. Y los discípulos, ahí estaba el que administraba todas las finanzas y le sacó el costo de lo que estaba haciendo esa mujer. Y dice: ¿cómo ella va a hacer eso? O sea, ¿cómo va a derramar todo ese perfume a los pies del Maestro? Y muchos de nosotros, yo he estado en esa situación donde el frasco está vacío y que no tengo absolutamente nada. Y a veces yo pongo la ilustración de que ese frasco inclusive puede estar roto. Pero la única manera en que yo he encontrado en que ese vacío sea lleno es derramando todo eso a los pies de aquel que me dio una identidad. Hace poco veíamos la historia de Daddy Yankee, y una de las frases que dije que se las iba a buscar, que me encantó, fue que él dijo al final de su discurso algo que a mí me impactó, y lo voy a buscar aquí rápidamente. Él dijo: no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Claro.
Y ese envase, cuando está lleno de propósito, por muy roto que esté, Y por muy poco sea o mucho. se vuelve a construir de una manera diferente. Y empezamos a ver la vida ya no desde la perspectiva material, ni de las preocupaciones, ni de los fracasos, ni del materialismo, sino la identidad de que fue lleno con algo que te da razón de vida. Y bueno, eso me... Yo creo hace que mucho ese clic. propósito, porque ahorita todo el mundo habla del caso de Daddy Yankee y bueno, y todas las noticias y como lo hayan interpretado cada quien, a mí me llama mucho la atención también cuando él dice que, bueno, a ver, es Daddy Yankee. En el género de música y en el mundo en el que se mueve, cuando ese pana dice que lo experimentó todo, Es porque lo experimentó todo, todo. es todo. Así es. Y la plata que hizo para tirar para el techo en esa industria que... y cuando ese pana dice... Pero, ¿sabes? Es que lo mismo que dice este pana de Matthew Perry, lo mismo que dice Jim Carrey, lo mismo que le pasó a Juan Luis Guerra en su momento, cuando Juan Luis Guerra hace muchísimos años dijo, lo viví todo. Lo viví y no todo. me o sea, y llegaba, cuando me quedaba solo, me sentía más solo que nadie, más miserable que nadie. O sea, no había nada que llenara ese vacío. Y yo sí creo que cuando tú encuentras ese propósito y cuando realmente entiendes, porque yo soy de los que creo que cada quien nació con un propósito muy claro y ese propósito probablemente es muy diferente de las expectativas que nosotros humanamente nos vamos construyendo. No, mi propósito es que yo quiero ser el mejor empresario, el mejor publicista, el mejor comunicador, y de repente el propósito que Dios tiene para ti es otro. De repente es que seas el mejor comunicador, pero no para que seas el hombre más millonario del mundo. Y yo creo que ese propósito, creo yo, que nunca va a estar conectado al dinero en términos de meta, pero el dinero va a ser necesario para que ese propósito sea cumplido. Pero si ese propósito realmente tú entiendes que no pasa porque el fin sea el tener el dinero, todo lo que necesites para que ese propósito se cumpla va a llegar. Y por eso yo creo burda, y es lo que cuando digo creo burda no es que necesariamente lo practique, creo burda y quisiera cada vez más aplicarlo, es eso que siempre decidimos y hablamos y conversamos, que es pon a Dios primero en todos tus planes, y pana. O sea, ponlo, o sea, qué mejor manera que creer que existe alguien que tiene, primero que el dinero no, para él no es una limitación, segundo que el plan que él tiene para ti siempre va a ser mejor de lo que tú puedas hacer. Creo que, y ya como para ir finalizando, y Julián, una persona, no sé si fue Pablo, que aprendió a vivir en la escasez Sí, Pablo. y en la He abundancia. aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia y en todo momento decía, tengo contentamiento. También. Y me hace clic porque yo creo que ahí está el secreto de todo esto. O sea, el problema no es el cuánto es la dinero cantidad. tienes, ni si tienes poco, es aprender a vivir con contentamiento sin ser mediocre, Claro. ojo, sin Así ser es. mediocre, Sí, no, para nada. sino aprender a vivir en Eso no quiere decir contentamiento. que no tener sueños, metas y darle Exacto. duro. Pero sí saber disfrutar y contentarte aún en medio de eso, porque es tu propósito el que está en juego. No es tu dinero, no es tu estatus, es tu identidad. Y si eso te lo quiebran y te lo dañan, no va a haber otra persona que te lo pueda recuperar, sino tú mismo, y que lo puedas, en este caso, como sabemos nosotros y como nuestras convicciones también nos ayudan a poder sobreponerse ante eso, es llevarlos a Jesús. Y a ese modelo tan bello que nos ha dado de poder encontrar una identidad, de ser sus hijos, y que lo hemos mencionado mucho en estos episodios. Y es ese contentamiento que Él nos regala, que uno no se explica, que cuando lo haces tú dices, wow, no lo estoy haciendo para yo sentirme bien ni nada, sino que es algo que yo no puedo explicar. Y ese no Sí. puede explicar es ese amor que Dios nos ha dado. El rey Salomón, uno de los hombres con mayor riqueza, dice que no ha llegado a vestirse nadie en la historia así como él se vistió, ni a tener las riquezas que él obtuvo. Dice que llegó a tener harén de mujeres, a tener las construcciones más grandes que se pudieron edificar. Y él termina concluyendo que perseguir el dinero es como perseguir el viento. Y termina concluyendo con estas palabras: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él solamente encontró complacencia y contentamiento cuando él vivía una vida que agradara a Dios y vivir en la presencia de Dios. Esas eran sus últimas palabras. Y yo creo que esas pueden ser las últimas palabras también de este episodio, porque para mí la clave es eso. O sea, la clave es, yo estoy ahí, ¿no? Espero que un 2024 pueda acercarme más a eso, de aprender a vivir, como quien dice, en las malas y en las buenas, pero estar agradecido y encontrar esa felicidad, ese agradecimiento diario en lo que te pasa, aunque
eso que estés viviendo no sea lo que estás esperando. Porque crees que el plan de Dios es mejor. Y que en estos podcasts nosotros no hablamos solo por hablar, sino que nosotros ponemos en práctica lo que hablamos. No crean que esto es simplemente una investigación que hemos realizado, ¿no? Esto llega primero a nuestros corazones Sí, lo y hemos ténganlo vivido. por seguro que, como decía estamos Juan, viviendo. estamos cada día siendo transformados y renovados aquí, señores. Exactamente. Amor y Nos control. vemos. Feliz Navidad. Bueno, amor y control. ¡Feliz Navidad, Grinch! Bueno. No me he dado cuenta, o sea, el arbolito. Yo también sé, el arbolito. Ya la vamos a escuchar. Las campanas de la iglesia están sonando.